Buenas noches, colombianos, cajiqueños, especialmente que son los que me ven. Bienvenidos a Desahogo Radio, que hoy probablemente sea más desahogo que nunca. Y será más desahogo que nunca porque lo que nos trae aquí hoy, pues ustedes están viendo en el video, es el atentado contra el senador Miguel Uribe. Antes que nada, y como nota aclaratoria, y sobra decirlo, pero pues quiero decirlo. Yo no comparto muchas de las posturas políticas ni incluso temas de la personalidad con el senador Miguel Uribe, pero eso a mí no me da el derecho de creerme superior a él, moral o intelectualmente de algún u otro modo, ni tampoco me da el derecho de pensar en lo que en este momento puede estar sintiendo la familia del senador. Finalmente es un padre, es un hijo, es un esposo que en este momento está luchando por su vida en un hospital a causa de algunos intereses de vaya uno a saber quién que decidieron atentar contra la vida de esta persona. A lo largo de este video iré desarrollando una serie de opiniones, de datos, de una breve investigación que hice al respecto. Así que vamos a ir empezando pues con, con el video, ¿vale? Primero, debemos decir que para los que piensan que esto está devolviendo a Colombia hacia los finales de los 80 o de los 90, donde se asesinaban a candidatos presidenciales, pues les quiero decir que no tengan una memoria tan corta, que lamentablemente en Colombia creo que eh, en cada década de nuestra historia ha habido algún tipo de magnicidio. A principios del año 1900 fue Rafael Uribe Uribe. En 1948 fue Jorge Eliezer Gaitán. En los 80 pues fue Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Osa, Carlos Pizarro León Gómez. En los 90 fue Álvaro Gómez Hurtado. En el año, perdón, hay zancudos acá. En el 2000, se me va quién fue en el año 2000. El gobernador de Antioquia que fue asesinado en cautiverio por las FARC. Si mal no estoy, en el año 2010 o 2012 fue el por entonces gobernador del Caquetá, un señor de apellido Cuellar, al que las FARC ejecutó una operación y lo asesinó lo secuestró, perdón, y luego lo asesinó en un intento de rescate por parte de la policía. Tenemos el caso de los 11 magistrados de la Asamblea del Valle muertos en cautiverio. Entonces esto de que el atentado contra Miguel Uribe nos devuelve a los 90, en realidad nos está recordando que Colombia es un país violento. Lamentablemente en 200 y pico años de nuestra historia, la política ha sido la causa de la división de Colombia. Y la política ha causado magnicidios. Sucedió en el periodo de la Patria Boba, sucedió luego cuando Simón Bolívar quiso hacerse dictador, emperador, y en medio de eso se produjeron una serie de escaramuzas que llevaron a la muerte, por ejemplo, de José María Córdoba y del almirante Padilla. Pasó a principios de siglo pasado con la Guerra de los Mil Días, luego vino la violencia, luego vino el tema del surgimiento de grupos de izquierda como las FARC y el ELN y grupos de extrema derecha como los paramilitares, y ese ha sido el común denominador de la historia colombiana. Además, lamentablemente, hoy, digamos, las formas de violencia han mutado y ya hoy en día los atentados con armas de fuego son escasos. Siguen sucediendo, pero son escasos. Hoy en día los se mata y los atentados suceden es a través de trinos y a través de fake news, donde se le usurpa la intimidad a las personas y se acaba con las personas. Este atentado no representa más que una
causa directa de una degradación de Colombia como sociedad. Y digo esto porque el que disparó el autor material del atentado contra el senador Miguel Uribe es un adolescente de apenas 14 años. ¿Dónde están los padres del adolescente en este momento? Bueno, estuve leyendo un artículo que dice que el padre de este adolescente está en Polonia, seguramente hace parte de los muchos colombianos que están en este país buscando un mejor futuro, o de una gran parte de los colombianos que deciden emigrar de Colombia buscando un mejor futuro. De la madre del adolescente no se habla, el adolescente está al cuidado en este momento de un tío paterno, si mal no estoy, y aseguran, el adolescente asegura a la policía cuando lo capturó que esto lo hizo por dinero, por querer ayudar a su familia. Y esto nos demuestra que quizás si en Colombia fortaleciéramos más el sentido de familia y se trabajara más la atención a la primera infancia, es probable que muchos de nuestros problemas se resolvieran. Si en Colombia atendiéramos a la primera infancia como debe ser, no tendríamos menores que tienen que dispararle a otro ser humano por dinero. No tendríamos a menores que tienen que apuñalar a una persona por un celular. Y en cierta medida y en varios lugares del país no tendríamos a menores que tienen que trabajar raspando hoja de coca. Yo sé que muchos me critican mi sentido, valga la redundancia, crítico en mis redes sociales, pero también en mis redes sociales, sobre todo en mi canal de YouTube, hay un video donde hablo de una propuesta que tenía cuando fui candidato al Consejo de Cajicá y la cual consistía en fortalecer los programas educativos a la primera infancia. Si los programas educativos a la primera infancia se fortalecieran, créanme, como lo dije anteriormente, que muchos problemas de Colombia se sanearían. Es como dice ese viejo refrán, corrige al niño, perdón, educa al niño y no tendrás que corregir al hombre. De modo que ese es el primer pensamiento o uno de los primeros pensamientos que se me vino a la mente cuando me enteré que quien tiró el gatillo era un menor de edad. Y es cuántos problemas nos ahorraríamos si en Colombia le pusiéramos atención a la educación a la primera infancia, a la edad temprana. Pero también, en medio de todo esto, muchos han decidido, en vez de solidarizarse con la familia del senador, muchos han decidido usar esto como un arma política, lo cual me parece absolutamente bajo, por las razones que expuse al principio de este video. Y muchos en este momento están buscando culpables, que si es obra del gobierno, porque el senador Uribe era un opositor al gobierno, que si fue obra de grupos de la mafia. Yo creo que en este momento, si nosotros tratamos de ponernos en la posición de la familia del senador Uribe, en este momento yo creo que a esa familia le vale gorro quién ordenó el ataque y deben estar pensando en que ojalá su familiar se salve. Nosotros como sociedades seguramente pediremos justicia para saber quién dio la orden. Y quién dio la orden es marcará un punto de inflexión en lo que serán las elecciones del otro año. Pero a mí me entristece ver cómo muchos ciudadanos, en vez de decir al menos, oiga, embarrada porque a este senador le dispararon, en lugar de eso están usando eso como arma política. Ayer subí una publicación a mis redes sociales diciendo que embarrada porque al senador le habían disparado y pues embarrada que este tipo de cosas sucedan en Colombia. Y un gran amigo me escribió diciéndome que esto era obra de las mafias, que esto era planeado. Y yo realmente pienso, esta persona al menos en su momento de reflexión habría dicho, oiga, embarrada que le hayan disparado a este man, en lugar de empezar a usar esto como arma política. Me llevé una profunda decepción porque esto habla de una degradación cada vez más grande de nosotros como sociedad, de Colombia como sociedad. Y lamentablemente
Este tipo de cosas pueden llegar a pasar cuando tenemos un presidente que en cada trino, en cada oportunidad que tiene de dirigirse al país, siempre está incitando al odio. No lo digo yo, desde el extranjero ya lo perciben así. Entonces, para Petro siempre la culpa es de algo que él llama la oligarquía, que pues existe, pero la oligarquía no es la base de todos los problemas de Colombia. Para el presidente Petro siempre es culpa de la oligarquía, de los mega ricos, y pretende dividir a Colombia entre mega ricos y lo que él denomina el pueblo. Pero pues resulta que el pueblo, mucha proporción del pueblo que podríamos decirlo anda a pie, no nos sentimos identificados con su mensaje. Y nos vemos a esos mega ricos como un problema, o por lo menos yo no los veo como un problema. Y es más, ¿qué culpa tienen los ricos de ser ricos? El problema radica cuando Petro usa eso como discurso para generar odios. Hoy hablaba en mi trabajo con un chileno y esta persona me expresaba que es lamentable que nuestro presidente gobierne con odios y gobierne con sectarismo y gobierne pretendiendo pasar por encima de la ley y creerse por encima de la ley. Y yo le preguntaba, bueno, y por ejemplo a ustedes en Chile, ¿cómo les ha ido con Boric, que pues es un presidente también de corte izquierdista? Y él decía, pues Boric respeta las instituciones por lo menos. Y yo le contesté, bueno, el problema de Petro es que cree que se las sabe todas y que gobierna con odio. Y le puse, por ejemplo, el ejemplo de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet pudo escudarse en que la dictadura de Pinochet torturó a su padre para gobernar con odios. Sin embargo, Michelle Bachelet no gobernó con odio Chile. Michelle Bachelet fue una mujer que con sus más y sus menos fue sensata. Y eso es lo que le falta no solo a Petro, sino a muchos presidentes que ha tenido Colombia y a muchos gobernantes que ha tenido Colombia. Les falta sensatez. Con eso quiero dar por cerrado este punto y vamos a desarrollar el siguiente punto. Y el siguiente punto, pues es quizás algo que no estaba pidiendo, que la gente no estaba pidiendo, pero es algo que también me pareció muy particular cuando estaba haciendo la investigación. Y es que detrás de esto tiene que haber gente muy poderosa. Y es una cadena larga. Alguien debió dar la orden y debe haber pasado por muchos filtros hasta llegar a un adolescente de 14 años que disparó a matar al senador Uribe. Además porque usó algo como lo que vamos a ver en pantalla. Y es que las autoridades confirmaron que que el arma utilizada para atentar contra el senador Uribe es una pistola Glock. La referencia exacta no la tenemos, pero veamos que, cortesía de esta página de venta de armas por internet española, son pistolas que oscilan entre los 650 a $1000. Estas son pistolas que en su mayoría usan los cuerpos de policía en el mundo. Los usan los cuerpos de policía estadounidenses, los usan los cuerpos de policía españoles, los usan los cuerpos de policía franceses y por supuesto en Colombia los usan los cuerpos de policía colombiana y el Ejército Nacional. De modo que si al senador le dispararon con un arma, que por cierto las pistolas Glock entre los que saben de armas son de las mejores del mundo. Pistolas de que si uno hace la conversión son de 4,5 millones de pesos. Pues uno va a entender que de verdad al senador Uribe lo querían ver muerto. Y esto destruye y derrumba el mito de que fue un autoatentado. Que con todo respeto al que me ve, sinceramente el que hable de un autoatentado y se crea esa versión, con todo respeto, es un asno. Y es un asno porque yo no me imagino siendo un político y que alguno de mis asesores en uno de sus arranques de brillantes me dijera, senador Juan, se me ocurre que si le hacemos un atentado, usted podría aumentar su popularidad y eso lo llevaría a ser presidente. Y si uno fuera un político poco sensato, dijera, oh sí, me parece que la idea de un autoatentado es súper buena.
¿Cómo lo planeamos hacer? Y que dijeran, bueno, vamos a usar una pistola Glock y vamos a disparar a su cabeza. En ese momento yo diría, espere, espere, porque si es un autoatentado, creo que podría hacerse real y podrían terminar con mi vida. Si esto hubiera sido un autoatentado, tengo la teoría de que hubieran usado otro tipo de arma y eran apuntado pues a una parte no vital del cuerpo. Pero en los videos que ustedes ven en múltiples redes sociales, los cuales no voy a retransmitir aquí, digámoslo así por respeto a Miguel Uribe, se ve que el sicario primero dispara en al menos 3 ocasiones. A Miguel Uribe le impactan 2 disparos, uno por aquí alrededor de la nuca y otro disparo en su muslo izquierdo. De modo que los disparos fueron hechos a matar. Fueron disparadas múltiples rondas, por así decirlo, con un arma sumamente fiable que la usan cuerpos policiales a lo largo y ancho del globo terráqueo. De modo que esa teoría del autoatentado con esos móviles, para nada, me parece a mí creíble. También es, digamos, curioso que hayan usado un menor de edad. Y esto lamentablemente sucede porque en Colombia la justicia es muy laxa con los menores de edad. Aquí hay menores de edad de 16 años que matan y saben el daño que están cometiendo. Y también lo hacen a veces con alevosía porque saben que si la justicia los atrapa es probable que les caiga un castigo muy suave. Y aquí es donde propongo un punto, y es que en Colombia debería haber una reforma a la justicia que permitiera que menores de edad que cometan delitos graves sean juzgados como adultos, como ya sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Ese es un punto que yo, si fuera, no sé, senador, presidente de la República, impulsaría en el Senado. Esperemos que algún día alguno de nuestros políticos tenga un arranque de sensatez y proponga este punto en una eventual reforma a la justicia, porque ya la verdad es triste y es hasta en cierto modo harto que haya tantos menores de edad cometiendo delitos graves. Una de las cosas que uno esperaba cuando sucedió este atentado es muestras de solidaridad. Y muchos partidos y políticos dieron muestras de solidaridad, desde miembros del Pacto Histórico, pasando por naturalmente miembros del Centro Democrático, que es el partido al cual pertenece el senador Uribe, pasando por miembros del Partido Verde, eh, Partido Nuevo Liberalismo, en fin, miles y miles y miles de partidos. Bueno, no, mentiras. Los 20 partidos en Colombia expresaron solidaridad. Pero quiero darle pantalla y hablar especialmente de una persona, de una candidata que en lugar de ofrecer solidaridad, usó esto como arma política. Y les voy a mostrar lo que esa imitación de candidata posteó, porque realmente es una imitación de candidata. Lo voy a decir con nombre propio. En pantalla estamos viendo el comunicado que sacó la señora Vicky Dávila. Lo voy a leer textualmente. Petro, usted es el único responsable de lo que le pasa a Miguel Uribe y a todos los demás candidatos. Disculpe, señora Dávila, pero hasta donde yo sé, Petro no tiró el gatillo. ¿Cuánta violencia ha promovido usted y sus bodegas de sicarios en redes y sus esclavos obedientes del gobierno? ¿Cuántos trinos llenos de odio nos ha lanzado usted? Bueno, sí, es cierto, Petro no es muy amigable con la oposición, digámoslo así. Usted fue candidato y tuvo todas las garantías para llegar a la presidencia. Le exigimos todas las garantías de seguridad para seguir adelante. No queremos el país de la muerte que usted nos está imponiendo. Señora Vicky Dávila, usted es una insensata y usted es una oportunista. Primero, no tenemos pruebas certeras de que el atentado a Miguel Uribe Turbay tenga que ver algo con el gobierno o directamente con el presidente Petro. Entonces, usted está haciendo una declaración sumamente irresponsable, porque está culpando a una persona que a la postre puede que no tenga nada que ver en esto. Segundo,
Lo que le digo, uno esperaría muestras de solidaridad de usted, pero usted está usando algo tan grave para hacer política. Señora, hágame el favor, no de vergüenza. Y la invito a que replantee su discurso, porque déjeme decirle que si sus propuestas y si su discurso político es atacar a Petro por todo, déjeme decirle que usted está perdiendo el tiempo como candidata y déjeme decirle que su campaña está vacía. Y es que hasta el momento yo no conozco propuestas suyas. Yo solo sé que usted sale a rabiar cada vez que Petro hace algo. Un día de estos, a su, no sé, a la puerta de su jardín, si vive en una casa o en la zona común del edificio de apartamentos donde viva, un día de estos una persona va a sacar el perro va a hacer sus necesidades, la persona no va a usar la bolsa, no va a recoger las necesidades del perro y usted inmediatamente va a culpar a Petro porque lamentablemente ese es su único argumento de campaña. De modo, señora Vicky Dávila, que con todo respeto en este punto le quiero decir que su modo de hacer campaña tiene huevo. Y esto que usted posteó respecto al presidente, al atentado, perdón, contra el senador Uribe, tiene huevo, es una publicación vacía. Señora Ávila, si así usted está haciendo campaña, déjeme decirle que usted está perdiendo el tiempo porque no va a ganar. Porque yo pienso que el perfil del próximo presidente de Colombia debe ser un perfil de una persona que nos meta en la cabeza de una vez que es momento de que los colombianos dejemos de matarnos unos a otros. ¿Por qué ha sucedido históricamente en Colombia? Sucedió en la Guerra de los Mil Días en 1812. Sucedió cuando, ya lo dije anteriormente, Simón Bolívar quiso nombrarse dictador y eso lo llevó a asesinar a algunos de sus aliados, como José María Córdoba, el almirante Paella, a desterrar a Santander. Sucedió, si mal no estoy, como en 1870 y algo. Sucedió en la Guerra de los Mil Días. Sucedió en el periodo de la violencia. Sucedió con el surgimiento de las guerrillas marxistas y de los grupos paramilitares de extrema derecha. Y en menor medida sucede actualmente. Solo que en la actualidad la guerra entre extremos políticos no se ha no se lleva a cabo usando un rifle o un machete, sino usando un teclado y un celular, destruyéndole la dignidad a las personas. De modo que el perfil del próximo presidente de Colombia debe ser alguien que nos meta ese chip en la cabeza de que unidos podemos más, de que unidos somos mejores. Pero lamentablemente este atentado contra Miguel Uribe le sirve a los extremos políticos, a los extremos políticos que pretenden seguir teniendo dividida a Colombia, al extremo político que cree que Colombia es su finca, representado en la clase política tradicional, y al extremo político que actualmente gobierna, de corte izquierdista, que planea que Colombia sea su finca. Y si ustedes miran a la izquierda y a la derecha, les conviene mantenernos divididos porque así tienen el poder. Y así personas sensatas de, digámoslo así, propuestas o de un tono político moderado, les quede lejos de llegar al poder. Y en este momento lo que Colombia necesita es una persona con un tono político moderado, que sea capaz de unir a amplios sectores de la sociedad colombiana para ser mejores. Lamentablemente, si ustedes me preguntan de corte centrista, que el centro político existe, no me vengan a decir que no. Lamentablemente, candidatos de corte centralista, les puedo asegurar que no hay más de tres, lo cual pues es en cierto modo preocupante. Quienes lideran las encuestas son una persona con, o bueno, dos personas con nula preparación para lo público. De modo que ese es otro de los mensajes que quería dar. No puedo dejar de pensar qué va a ser de Colombia de aquí a los próximos meses cuando
se lleven a cabo las elecciones de Senado y Cámara y posteriormente presidenciales. Antes que nada, cabe aclarar que deseo de todo corazón que el senador Miguel Uribe se recupere, porque en cierto modo las voces de la oposición son necesarias para un buen ejercicio democrático, y por supuesto porque se trata de un ser humano. Como prometí cuando hice la promo de esta transmisión en vivo, prometí que no iba a pretender buscar culpables aquí. Y no lo voy a hacer. La orden la pudo dar cualquiera. La pudo dar un grupo narcotraficante, la pudo dar un grupo guerrillero con cierta tendencia ideológica, la pudo dar miles y miles de personas o de grupos armados al margen de la ley. Y solo espero que en su momento se llegue al fondo de todo esto y se haga justicia. Creo que esto es mucho o muchas de las cosas que quería decir. Realmente estoy consternado por cómo se están llevando a cabo las cosas en Colombia, porque hace mucho tiempo no teníamos un atentado de estas características. Como les dije, habíamos tenido secuestros y posterior asesinato en cautiverio de senadores, de diputados y de gobernadores. Pero creo que aquí la violencia política está escalando a otro nivel. Sobre se infiltraron la seguridad del senador Uribe, pues eso también será materia de investigación. En cuanto al ejercicio democrático, pues ojalá y a los candidatos presidenciales se le den las garantías para poder llevar a cabo un buen ejercicio democrático. En cuanto a los activistas como yo, pues creo que a nosotros nos da igual. Finalmente, yo solo soy un humilde servidor que trata de poner hechos sobre la mesa y decirle a la gente, tome, estos son los hechos, usted verá si los cree o no. De modo que, pues nada, no espero que una cosa de estas me pase a mí. Y si me pase, pues nada, ojalá sea rápido. Porque si de algo estoy seguro, es que yo vine a este mundo para morir. O sea, para morir nacimos, dice por ahí un refrán. Y varias canciones por ahí también lo dicen. De modo que esto es lo que tenía para decirles. Espero no haber sido muy extenso en este desahogo radio. Y bueno, como siempre, no me queda más que agradecerles por conectarse en este espacio. Cajiqueños colombianos, esto fue Desahogo Radio. Muchas gracias por ver este video y les deseo una feliz noche y un feliz día si lo están viendo en diferido. Recuerden que en el comentario de este video dejaré las fuentes de investigación para que luego no salgan a decir que yo me la paso inventando. Muchas gracias y les deseo muchos éxitos. Y al senador Uribe que se recupere y a su familia fortaleza. Hasta luego.